Saludo para todos en este su canal Aprendiendo con Alberto. En esta ocasión vamos en el día de hoy a presentar cómo nosotros nombramos hidrocarburos de alcano. Cómo nosotros podemos darle el nombre a una estructura que se encuentra de esta forma según la regla IUPAC. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que te estén llegando los contenidos que estamos subiendo durante esta asignatura de química orgánica, especialmente para los estudiantes de cuarto de bachillerato, de la modalidad de educación de adultos y así como también los estudiantes de quinto de secundaria según la nueva ordenanza. Vamos a nombrar dos ejemplos. Vamos a nombrar dos ejemplos de alcanos según la regla IUPAC. Vamos a ver las reglas de esos alcanos, cómo se nombran. En este cuadrito azul debemos ver algunos prefijos griegos, los cuales nos permiten a nosotros conocer de dónde surgen los nombres de cada uno de estos alcanos. Para este primer ejemplo, solamente vamos a presentar los primeros 10. El prefijo met, que tiene un solo átomo de carbono, ed, que tiene 2 átomos de carbono, prop, que tiene 3 átomos de carbono, but, 4 átomos de carbono, pent, 5 átomos de carbono, ed, 6 átomos de carbono, ed, 7 átomos de carbono, ot, 8 átomos de carbono, nom, 9 átomos de carbono y dec, 10 átomos de carbono. Cuando nosotros observamos estos primeros prefijos, estos primeros 10 prefijos griegos, pues nosotros diríamos, ¿cuál es la característica principal de los alcanos? La característica principal de los alcanos es su terminación en el nombre, es decir, ano, la terminación ano. Cuando nosotros llevamos esta terminación a cada uno de estos prefijos que están aquí, reciben los siguientes nombres: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etano, otano, nonano, decano y un decano en el sentido de 11. En este sentido, entonces, observando estos nombres que se han caracterizado según los prefijos que tenemos aquí, conformados con la cantidad de átomos de carbono que debe tener un compuesto, pues entonces continuamos para dar nombre a este compuesto. Para eso debemos conocer la regla de cómo nombrar esos alcanos. La primera regla de los alcanos dice que vamos a elegir la cadena más larga y continua. Si observamos este compuesto, pues aquí no existe ninguna dificultad para nosotros elegir la cadena más larga, puesto que es una sola. La segunda dice enumerar la cadena por la parte principal, es decir, por el extremo más próximo a un radical si este lo tiene. En este caso observamos que esta no tiene ningún tipo de radicales. La número 3 dice encerrar la cadena seleccionada. 4. Nombrar primero los radicales según posición del carbono, separando con coma los números y un guión las letras. 5. Si los radicales son diferentes, se deben organizar alfabéticamente. 6. Si se repiten los radicales, se utilizan los prefijos di cuando se repiten 2 veces, tri cuando se repiten 3 veces, tetra cuando se repiten 4 veces, seguido del nombre del compuesto que está conformado dicho alcano. Observamos, vamos a ver cómo se aplica en esta parte. Vamos a enumerar la cadena en este caso, dice aquí que se enumera la cadena por el extremo más cercano donde hay un sustituyente. Como esta no tiene ningún sustituyente, comenzamos de izquierda a derecha de manera lineal. Vamos a enumerar los carbonos para saber cuánto carbono tiene. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Automáticamente ya tenemos esta cadena enumerada. Nos vamos aquí donde están los prefijos y observamos cuál es el nombre del alcano que tiene 5 átomos de carbono. Y observamos que el pentano tiene 5 átomos de carbono. Por lo tanto, el nombre que recibe este compuesto es pentano.
Pentano porque tiene 5 átomos de carbono en su estructura lineal. Y observamos aquí el prefijo acompañado con la terminación de alcano, pentano, que tiene 5 átomos de carbono. Seguimos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sí observamos que tiene algunos radicales. Lo primero que vamos a hacer nosotros es elegir la cadena más larga. Para elegir la cadena más larga, nos hacemos contarlo de la siguiente manera. Comenzamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si observamos, esta cadena tiene 5 átomos de carbono, contándola así. 1, 2, 3, 4, 5. También tiene 5 átomos de carbono, contándola así. 1, 2, 3, 4, 5. Por donde quiera que yo comience a contar, tiene 5 átomos de carbono. Por lo que nosotros debemos entonces comenzar a elegir la cadena más lineal posible. En este caso, esta que está en el centro. Enumeramos por el extremo más cercano donde está el sustituyente. Cuando hablamos del extremo más cercano, si observamos, si comienzo a contar desde aquí, 1, 2, en el carbono número 2 tendría un sustituyente. Si comienzo a contar desde acá, 1, 2 y 3, entonces caería en el carbono número 3 ese sustituyente. Por lo tanto, debe ser por aquí porque está más cercano de este lado. Continuamos entonces poniéndole los números. 2, 3, 4, 5. Automáticamente ya nosotros tenemos la cantidad enumerada de carbono. Continuamos según lo que dice la regla. Encerramos. Podemos encerrar la cadena dejando afuera los sustituyentes. Nombrar primero los radicales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Identificar cuáles son estos sustituyentes que tenemos por aquí. Observamos que tenemos uno por aquí y tenemos otro por aquí. Ambos son diferentes. Entonces dice una regla por ahí que si los radicales son diferentes, la regla 5, se organizan alfabéticamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos por aquí? Aquí tenemos nosotros un radical llamado metil y de este lado tenemos un radical llamado etil. Para organizarlo alfabéticamente, pues nosotros debemos coger la letra inicial de cada uno de los nombres. El metil comienza con la letra M y el etil comienza con la letra E. En el alfabeto, la E va primero que la M. Por lo tanto, debemos nombrar primero la posición donde está ese etil y luego nombramos el otro. ¿De qué manera lo hacemos? De esta manera. Ponemos 3-etil, porque en el carbono 3 está un radical, ese que está aquí, que está marcando la flecha. Ese es un radical llamado etil. Luego continuamos con el otro, que es el metil, separado con un guión, obsérvenlo ahí. 2-metil, porque en el carbono 2 es que se encuentra ese metil. Carbono 2, el metil está ahí. Y ahora, seguido del nombre, vamos a nombrarlo. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Entonces sabemos que este compuesto está constituido por 5 átomos de carbono. Entonces buscamos aquí y observamos que el que tiene 5 átomos de carbono se llama pentano. Por lo tanto, ponemos pentano. Ahora el nombre se lee 3-etil, 2-metil, pentano. 3-etil porque en el carbono 3 tenemos un sustituyente llamado etil. 2-metil porque en el carbono 2 tenemos un sustituyente llamado metil. Y pentano porque el compuesto fue seleccionado, tiene 5 átomos de carbono. Continuamos con otro ejemplo. Ahora vamos a observar cuando los sustituyentes son iguales, cómo nosotros los nombramos. Ya sabemos la regla, cómo se nombra un alcano. Vamos a ver entonces en el primero, por ejemplo, este que tiene dos sustituyentes iguales. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Primero, identificamos el extremo más próximo donde está el sustituyente. En este caso, si observamos 1, 2 y 3, caería aquí en el número 3. Es decir, está más cercano el sustituyente de este lado que comenzará a contar de este lado. Entonces comenzamos a enumerarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede? Que ya nosotros tenemos conocido la cantidad de carbono que va a obtener la cadena principal. Es decir, esa que está así.
que ya nosotros hemos seleccionado. Entonces ahora prosigue entonces a dar a conocer cuáles son los sustituyentes que tenemos. Tenemos por aquí el metil y por aquí también tenemos el metil, es decir, los dos son iguales. Está entonces, ya luego de que tenemos identificado dónde están los sustituyentes o radicales, el nombre que te va a recibir, recordando que dice la regla que cuando son iguales, nosotros separamos los números, es decir, los números que están aquí acompañando los sustituyentes con coma. Entonces, el nombre que te va a recibir es 3,5 dimetilnonano. Ahora vamos a explicar de dónde sale, cómo sale el nombre. Primero, en el carbono número 3 tenemos un sustituyente llamado metil. En el carbono número 5 tenemos otro sustituyente llamado metil. Estos dos que están aquí. Y entonces, el prefijo di significa que dos veces se repite. Entonces yo pongo la posición de los números comenzando el 3, 5, 5, ¿verdad? Entonces ahora utilizo el prefijo di, que significa que dos veces está repetido. El nombre que recibe en esas repeticiones son metil. Por esa razón tengo aquí metil. Y nonano porque el compuesto está formado, ese que nosotros seleccionamos, de 9 átomos de carbono. Y ya en las reglas de los alcanos ya hemos visto que el nombre sería nonano. En el segundo ejemplo tenemos otro compuesto que tiene dos sustituyentes iguales. Entonces, comenzamos a enumerarlo por el extremo más cercano donde se encuentran ellos. Y observen bien los números, observamos que está compuesta con la misma cantidad de carbono, de 9. Ya sabemos que ese es un nonano. Ahora, ¿cuáles son los sustituyentes que están aquí? Lo identificamos. Sabemos que este es un etil, que está en el carbono 3, y este otro etil, que está en el carbono 5. El nombre que recibe, entonces, ponemos 3,5 dimetilnonano. Y de esa manera, entonces, está nombrado ese compuesto de hidrocarburos de alcanos. Cuando son iguales, se separan con coma, y cuando son diferentes, lo organizamos alfabéticamente, como ya lo hemos explicado. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale me gusta, compártelo con tus compañeros. Dios le bendiga.